Hola, ¿qué tal estamos, amigos de Madrid Market? Muy buenas. Bienvenidos a una edición más de este programa que lleva ya unos cuantos añitos con vosotros. Hoy vamos a hacer algo inusual, un especial de Canarias, de las Islas Canarias. Hablamos de la joya de la corona de España en materia de turismo, nada más y nada menos. Y lo primero que plantearse es si está en peligro Canarias con este tema del turismo y con otros temas. ¿Qué preocupa a los canarios? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué se cuece, qué se cuenta en las redes y no se cuenta en periódicos y televisión? ¿Qué se oculta tras la inmigración ilegal? Y tras la legal, prepárate o prepararos para escuchar de labios de los propios canarios lo que sucede en las islas. Para hablar de todo esto, pues hemos invitado para, por ejemplo, hablar de inmigración a Iván González García, vecino canario de la isla en Gran Canaria, de la isleta, perdón, del barrio de la Isleta, Ujú. miembro activo de Foro Pro La Isleta y de la Federación Vecinal Pro Pacto Vecinal, perdón, que es el nombre Ujú. también. Sí, Para más hablar de bien, sanidad tenemos, perdón, no, quería puntualizar que soy miembro del Foro por la Isleta, no voy a hablar evidentemente, más allá de lo que ya se ha comunicado por medio de las personas responsables del Foro por la Isleta, y después sí soy miembro activo de Pacto Vecinal, la Federación Pacto Vecinal, que aúna ya cerca de 60 asociaciones vecinales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ese sería un poco ajá, vale. el resumen de lo que hago por aquí. Vale, para hablar de sanidad, que hablaremos también de este tema, está el doctor Eduardo Orihuela Cabrera, médico técnico superior de salud pública, médico de familia y comunitaria, DEA y máster en psicología clínica y máster en turismo y salud. ¿Qué tal, don Eduardo? Además, don Eduardo nos ha echado una mano en coordinar, digamos, todo este asunto. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecerte este detalle que has tenido de invitarnos a todos en este especial de Canarias y también a los compañeros que se han ofrecido desinteresadamente a participar. Excusar la ausencia de Dunia Esther, que iba a conectarse con nosotros para el tema junto con Iván de inmigración, pero al final por problemas personales no ha podido estar presente. Ajá. Tú vas a hablar, Eduardo, de estudios de mortalidad causada por vacunación del COVID-19 en Canarias y alguna cosa más, que Sí, no descubriremos. sí, sobre todo desde el punto de vista de la prevención en cuanto a salud pública y desde esa perspectiva, ¿no?, de la investigación epidemiológica de la pandemia del COVID-19 en Canarias. Ujú. Y luego el doctor, tenemos con nosotros también el doctor Miguel García Báez, muy conocido ya en las páginas, en lo que hacemos en Madrid Market, vaya. Él es médico pediatra de Tenerife y él, pues en principio, tenía como tema para hablar de enfermedad COVID-19, vacunas COVID-19 y sobre el tratado reglamento de la OMS y sus futuras pandemias. Eh, y luego, por último, para hablar del impacto de la inmigración en el turismo, pues tenemos a Salvador García Llanos, que es periodista y presidente de la Asociación de Periodistas de Tenerife. Si os parece, vamos entrando en materia y hablamos de inmigración. ¿Qué nos puedes contar, Iván, de qué está pasando realmente en las calles en Canarias? ¿Qué pasa con la inmigración? A ver, ¿qué pasa con la inmigración? Es una gran pregunta, ¿no? Y esto va por barrios, ¿no? Y valga la redundancia, porque inclusive en mi barrio, en La Isleta, donde tenemos el mayor centro de primera llegada, o donde está situado el mayor centro de primera llegada de inmigrantes, sobre todo subsaharianos, o del África, digamos, occidental, pues está situado en un espacio que es un antiguo acuartelamiento, el acuartelamiento Canarias 50, donde ha llegado a albergar a más de 2.000 personas, porque no nos debemos olvidar en ningún momento que estamos hablando de personas, ¿no? Porque sí es cierto que hay discursos dentro de, ya no xenófobos y demás, porque esto ya casi está dentro de un ámbito, digamos, de la crispación política que se está viviendo, y dependiendo con quién hables, pues te lo cuenta de una manera o te lo cuenta de otra, o los propios datos hace un uso torticero de los mismos de una manera o de otra, un extremo u otro. Con lo cual, sí es cierto que desde que está instalado, desde que se ha instalado, con la buena voluntad de todos los vecinos y vecinas de mi barrio y de la ciudad de Las Palmas en general, sí es cierto que se ha visto mermada la calidad de vida
del barrio y sobre todo las calles colindantes o aquellos que son vecinos pared con este acuartelamiento y con el uso que se le está dando al espacio. Como bien digo, se está mermando la calidad de vida porque la sensación de inseguridad, que no es lo mismo que sea inseguro, la sensación de inseguridad, la sensación de merma de calidad de vida, la sensación de que han cambiado nuestros roles y que tenemos que adaptarnos nosotros, los vecinos y las vecinas, a una situación impuesta de la cual no se le va a dar la espalda, que antes nombrabas el Foro por la Isleta, y el Foro por la Isleta ha sido reconocido por el propio ministerio y por el gobierno de España por su labor y su cooperación ante esta crisis migratoria, cierto. Pero una cosa no quita la otra. Cierto es que esta crisis migratoria y posterior declaración de alerta o de emergencia migratoria ha sido un poco el acabose y entre muchos vecinos y vecinas, porque también es verdad, como decía antes, que va por barrios y hasta que no llega a tu puerta no eres consciente del problema, que hay que nombrarlo así, el problema que supone esta situación. Y que tenemos datos concretos de Sí, estadísticos. tenemos, mira, estadísticos tenemos, he cogido, pues por poner una cifra nada más, una cifra. En el año Son datos que maneja, 2023, perdona, Iván, son datos que el, maneja quién, ¿cuál es la fuente de esos datos? el propio Ministerio del Interior, el propio Ministerio de Migraciones e inclusive el Gobierno de Canarias. ¿Vale? Y dos datos, porque esto, dependiendo de quién hable, las competencias, por ejemplo, de la migración, dependen del Ministerio de Migraciones, Ministerio de Interior, inclusive el gobierno central en definitiva. Y a las Islas Canarias llegaron el año pasado 40.000, más de 40.500 personas. Insisto, inevitable empatizar con otras 6.000 que han perdido la vida en esa ruta canaria, donde parece que ese chorro de millones van a saco perdido, donde en ningún momento se nota explicaciones de para qué va ese dinero y en qué se está invirtiendo ese dinero cuando sigue el drama de las muertes y el goteo casi diario de personas que pierden la vida en esta ruta. Pero es que las islas no pueden soportar 40.500 personas en un año. Eso es en el año 2023. Pero el siguiente dato todavía es aún más alarmante, ¿no? Que en el mes de enero llegaron más de 11.700 personas, que es lo mismo que el ejercicio o los 6 primeros meses del año 2023, lo cual todo apunta a que podremos triplicar este número de llegadas. Entonces nosotros desde las asociaciones, los vecinos y las vecinas, sobre todo aquí en el barrio de La Isleta o como puede ser el barrio del Lazo o Tira, u otros barrios que pueden tener mayor concentración de los centros de migración, decimos y nos preguntamos, ayudar, sí, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Porque aquí nadie, absolutamente nadie, ninguna administración se ha puesto en los zapatos de los vecinos y las vecinas de las Islas Canarias, de la isla de Gran Canaria, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y más en particular de mi barrio, de La Isleta. Esto depende, digamos, del gobierno central, pero es que del gobierno de Canarias su competencia son los menores, los MENA, que es digamos, un calificativo, una forma que muchas veces se utiliza despectivamente, lo cual de verdad es bastante triste porque no hay que olvidarse que son niños y niñas. Pero a día de hoy, en las islas hay 5.500 menores no acompañados bajo la tutela del gobierno de Canarias, total y absolutamente desbordados. Total y absolutamente desbordados. Entre los adultos, la diferencia entre adultos y menores es enorme, ¿no? Es abismal, ¿Cómo puede haber es 5.000 abismal. menores y 35.000 o 40.000 adultos solo? Es una Hombre, cantidad muy elevada, ¿no? evidentemente cuando hablas con las personas entendidas en el asunto, ahora mismo la inmigración que está llegando, sí es verdad que digamos, desde la zona
del Magreb, llegan menos y están viniendo más de la parte del Sahel hacia abajo, todo lo que puede ser Senegal, Guinea-Conakry, Guinea Ecuatorial y demás. Y su cultura, la cultura o la explicación que se nos da, que la cultura lo que hace es enviar al hijo varón mayor y más fuerte, ¿no? Porque se entiende que van a llegar a Europa, van a trabajar y van a mantener al resto de la familia. Lo cual, oye, es loable o no, es otra cultura. Y ese choque de culturas ahora mismo, en un momento absolutamente de descoordinación absoluta entre administraciones, lo único que está desembocando y lo único que está generando es una crispación, una preocupación y una sensación de inseguridad entre vecinos y vecinas. Que, insisto, nadie les ha preguntado a ellos ni cómo están, si les parece bien o si tienen algo que aportar. Ya. Mm. De todas formas, se sabe las cosas que más se saben el origen de dónde vienen esta gente está también claro, ¿no? Y cómo llegan, Sí, eso es lo que no está menos sí. claro, porque unas veces vemos barcos, otras veces vemos pateras, otras veces aviones. Eh, Insisto en lo mismo. Si me preguntas por la inmigración, aquí sinceramente nadie te va a decir absolutamente nada sobre la inmigración. Lo que nadie está de acuerdo y lo que ya se rechaza frontalmente es cualquier persona que venga de manera ilegal y que esté en nuestro territorio de manera ilegal. No da igual que sea eh, África, que sea Europa o los países del este o Latinoamérica, lo que sea. Estamos cansados de soportar y que casi en ese, ¿cómo sería la palabra? En ese estado de equidad nos sentimos totalmente discriminados. Nos sentimos totalmente discriminados porque cualquier persona que haya venido de Latinoamérica y haya tenido que seguir todo el curso de la ley vigente para poder tener una residencia, poder trabajar, poder comprar su casa, poder simplemente prosperar, que para eso viene, y bienvenidos sean, evidentemente, se ven en esa equidad absolutamente discriminados. A la par que, por ejemplo, hace 3 años y medio este espacio, el Canarias 50, el acuartelamiento del Canarias 50, recae el Plan General Urbanístico del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como zona verde, zona de ocio, zona cultural y zona cívica para el barrio, para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La primera emergencia migratoria, pues se pide a la ciudad de Las Palmas, oye, pues no se hace la sesión este año, se hará dentro de 3 años, porque el espacio iba cedido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, no se concreta, no se termina de firmar y digamos que se convierte o se le da un uso como centro de primera llegada temporal para inmigración, digamos, en esta línea. ¿Qué es lo que ocurre? Que el año pasado, en septiembre del 2023, el propio Ministerio del Interior, junto con el Ministerio de Migraciones y el Ministerio de Defensa, dado que es una zona militar o un espacio militar, acuerdan de manera unilateral, sin contar absolutamente con nadie, darle un cambio de uso y convertirlo en un centro de primera llegada permanente en Las Palmas de Gran Canaria con una inversión de cerca de 19 millones de euros para aproximadamente unas 1.600 personas. ¿Qué ocurre? Que aquí es donde volvemos a esa equidad. El vecino, la vecina que colinda, el vecino o la vecina de mi barrio, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en general, lo que está viendo es que yo me doy la vuelta y la mayoría de los barrios en Las Palmas de Gran Canaria tienen unas carencias dotacionales, unas carencias sociales y unas carencias de servicios hacia el propio ciudadano. Y sin embargo, para esta situación, el goteo de millones es constante y continuo, lo cual sigue generando un estado de por lo menos crispación, ¿no? Un estado de, oye, es que esto no es justo ni para ellos que están ahora mismo en estos macrocentros, que ya no son macrocentros porque personas que trabajan dentro del Canarias 50, la palabra que utilizan son pseudoprisiones. Estos macrocentros son pseudoprisiones de retención de migrantes. Y punto, es que no se le puede decir otra cosa. Y sin embargo, los barrios en Las Palmas de Gran Canaria, con este gobierno que tenemos en los últimos 8 años, extensible a esta legislatura, sigue apostando y sigue teniendo esa vista hacia señalar a
personas como yo o cualquier vecino y vecina que habla de este tema y habla desde una perspectiva de decir esto es injusto para ellos que vienen buscando una historia y se encuentran absolutamente encerrados y parados porque ellos quieren seguir a Europa. No hay que preguntarle a nadie, directamente a ellos. Ellos quieren ir desde Madrid, Barcelona, Francia, Alemania, Bélgica. Ellos quieren seguir su camino y están aquí retenidos. Por eso hablo de esa descoordinación entre administraciones, porque gracias a los ambientes o en los foros donde yo tengo la suerte y la oportunidad de reunirme con diferentes estamentos, oiga, pues en el 2023 nos reunimos con la subdelegada del gobierno aquí en Canarias, que se llama María Teresa Mayans, y nosotros le trasladábamos esta inquietud. Le trasladábamos, oiga, si estamos ahora mismo recién declarada la emergencia migratoria, nosotros no nos explicamos por qué ecuánimemente no hay una presencia policial o de seguridad en las calles ahora mismo a esto. Respuesta que nos dan, oiga, mire, es que cuando hay una presencia de seguridad en la calle es el fracaso del diálogo. Mire usted qué bonito, oiga, ¿y qué hacemos nosotros? Seguimos llevando a nuestros hijos, a nuestras hijas a la parada de la guagua, seguimos, porque ha cambiado nuestros roles de vida, nuestros hábitos han cambiado, porque quieras o no, se vive con miedo porque tenemos la sensación de que en cualquier momento va a ocurrir algo. Y esto no es vincular la inmigración ilegal con la delincuencia, que esta es otra de las partes en esta reunión con la señora María Teresa Mayans, cuando yo le expongo y le digo, mire, es que si hay más de 2.000 personas en tránsito en la isleta, no todos son buenos, también vendrán delincuentes. Y doña Teresa Mayans corrobora mis palabras, con lo cual vuelvo a hacer otra vez hincapié y la seguridad. ¿Y dónde está? Porque es que se llenan la... Hay una pregunta. ¿Hay más seguridad o menos seguridad ahora? Porque yo recuerdo, por ejemplo, hace 10 años, eh, yo tenía un apartamento ahí en Canarias, iba de vez en cuando, iban mis hijos también, y alguna vez tuvieron problemas en la calle, les atracaron y tal, y era hace Claro. 10 años. Y nadie en aquel Sí, momento pues hablaba de grandes problemas de inmigración, ¿no? claro, No pero sé es que si... es lo que comentamos, no es vincular la delincuencia a la migración. Oiga, que los parámetros han subido a raíz de que ahora mismo está esta situación. Se ha subido. Es que el que es delincuente, da igual cómo haya llegado a las Islas Canarias el color de su piel. El que es delincuente, con lo cual exigimos la celeridad en la aplicación de la ley, la cual parece absolutamente parada. Los expedientes de expulsión están parados. No dejas de ver y leer noticias y titulares con respecto a una misma persona detenida una y otra vez a la cual no se le aplica un expediente de expulsión, Bueno, para conocido ya terminar, del barrio. Iván, para terminar, ¿qué se puede hacer para mejorar por lo menos un poquito el Hombre, ambiente, nosotros, la situación? de, desde luego, nosotros lo que pedimos es que estos macrocentros ya está más que demostrado que no tienen ningún tipo de utilidad, no han servido absolutamente para paliar ni para la persona que viene huyendo de lo que venga huyendo del continente africano, ni para los vecinos y las vecinas. Lo único que se crea es fricción de convivencia, llega a haber conatos de intolerancia por ambas partes. Entonces, lo que nosotros decimos es que si en cada barrio, por ejemplo, que son 122 barrios en Las Palmas de Gran Canaria, hay pequeños centros mucho más controlados, yo creo que se podría ayudar más a uno a mejorar la convivencia y que nosotros no veamos mermada nuestra calidad de vida. Y como segunda opción, desde luego, la intervención tiene que estar en los países de origen y todos estos millones y todos estos centros de primera llegada tienen que estar en los países de origen. Y si usted llega de manera ilegal, da igual de qué manera o de qué color usted está y llega de manera ilegal a mi país, usted tiene que irse y seguir la ley, seguir las normas desde el origen. Oiga, haga usted eso, tutélelo desde Europa a estos centros en los países de origen, dele la formación, dele el respeto a nuestra propia cultura, al igual que nosotros la tenemos hacia ellos. Evitemos desde el minuto uno que siga muriendo gente en esta ruta canaria, por favor. Y a partir de ahí, hacer una migración controlada,
sana, saludable, y que todas las personas que quieran venir a Europa vengan con todos los derechos y con todas las obligaciones. Esas son lo que nosotros desde luego tratamos de trasladar una y otra vez, y nos cansamos y nos irritamos porque la primera palabra que sale hacia nosotros y nosotras es que somos racistas, que somos xenófobos o que somos insolidarios. La verdad que es una defensa política, son los propios políticos los que tienen la solución de esto. Nosotros aportamos ideas y aportamos aquello con lo que nos podemos reunir, pero la solución y la pelota está en el tejado, como muy bien recoge el artículo 6 de los derechos de Europa para los ciudadanos, que dice libertad e igualdad, que está recogida en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero para nosotros también, para los vecinos y las vecinas. Lo que dicen algunos amigos míos, dicen, si los países donde empieza a practicarse la inmigración, la gente se va yendo, tuvieran más cultura, mejores puestos de trabajo, más dinero, mejores negocios, no tendrían que venir aquí. Con lo cual, ¿por qué no trasladar los ayudas que dan aquí, que las trasladen allí? La trasladen a esas zonas y probablemente tendríamos menos problemas, ¿no? Es una posibilidad, vaya. En esa línea estamos aportando la idea, o sea, que sea en el país de origen. Ahí es donde deben ir los recursos, insisto, tutelado por la Comunidad Económica Europea, Europa, con su personal y demás. Es la manera de que todo tiene que funcionar, porque de esta manera no podemos seguir. Lo que está claro es que de esta manera no podemos seguir, ni unos ni otros. Ya. Bueno, pues yo creo que por este lado, como tenemos más invitados, ya hablaremos en otra ocasión más en profundidad todavía con la inmigración, que es uno de los grandes problemas, y luego incluso tendremos la oportunidad de hablar con Salvador, que nos contará pues qué impacto tiene en el turismo. Pero vamos primero también con el tema sanitario de las islas, un tema también fundamental. Eduardo Orihuela, doctor Eduardo Orihuela, creo que nos ibas a hablar del COVID-19 y el impacto que ha tenido en las islas, o de algo parecido. Sí, pero si no te importa, prefiero cederle la palabra a Miguel para un poco seguir una estructura desde la parte asistencial que él la aborda como pediatra, especialista, y luego yo toco al final la parte preventiva, la gestión que he hecho para averiguar qué es lo que, cuál es la situación de Canarias desde el punto de vista epidemiológico, sobre todo sobre la mortalidad, no solo de la propia enfermedad del COVID-19, sino sobre todo de los vacunados por el COVID-19. Miguel, si empieza tú. Bueno, hablar un poco hacer un resumen corto sobre lo que ha significado la pandemia aquí en Canarias y lo que ha significado la vacunación, por llamarla de alguna manera, la inoculación de esa especie de vacuna de ARN mensajero en la población canaria. Yo casi lo resumiría en las tasas de mortalidad que se están viendo, porque hay algo absolutamente incongruente. Hay algo realmente que uno no se puede explicar. Pasa lo mismo con lo que estaba contando Iván, que de paso lo felicito por el planteamiento que ha hecho, que me parece muy bueno y me parece cargado de sentido común. Es sentido común. Aquí solo hay que trabajar con el sentido común, que es lo que se ha perdido a lo largo de todo este tiempo. Si no lo recuperamos, pues nos llevarán donde quieran, pero es aplicar el sentido común. Entonces, en la pandemia, por supuesto, aquí nos aplicó el sentido común, lo mismo que en toda Europa. Aquí hemos vivido lo mismo que en Europa, ¿no? Ojalá hubiéramos vivido lo mismo que en África, que estamos a ese nivel, porque en África no se han enterado de la pandemia, pero nos ha tocado como europeos vivirlo, ¿no? Entonces, desde los encierros, que fueron absolutamente... primero, son los encierros en una pandemia que además se suponía respiratoria, luego ya se supo, gracias a unos valientes médicos anatomopatólogos italianos que desoyeron las recomendaciones de la OMS,
que ahora quiere esa OMS que sus recomendaciones ya sean órdenes, es lo que se está tramando, luego daré un toque de eso al final. Entonces hicieron autopsia y vieron que esto de respiratorio no tenía nada, pero aún tenían, pensando que era respiratorio todavía es mucho peor, lo que hicieron, encerrar a la gente, juntar a los sanos con los enfermos encerrados dentro de las casas que no podían salir a coger el sol, a coger aire, a hacer un poco de deporte, a bañarse en el mar. No podían hacer nada de lo saludable y recomendable que sería haber hecho en cualquier enfermedad o cualquier pandemia o cualquier epidemia de cualquier tipo. Mucho más si es respiratoria. ¿Cómo los encierra en medio, en casas, en pisos de 100 metros cuadrados, 4 o 5 personas, etcétera, 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 lo que pasó en las residencias y todo este follón? Eso fue provocado por una mala, vamos a pensar que es así simplemente, ¿no? Por una mala praxis por parte de nuestros gobernantes. Todos, el que lo manda y el que lo obedece. El que lo manda desde el gobierno español central y el que lo obedece en el gobierno de Canarias. Son igual de ignorantes los dos. Y no nos merecemos, creo, a lo mejor sí, nos merecemos esa cantidad de ignorancia en nuestros gobernantes. Pero ha sido brutal lo que han hecho, ¿no? Porque han matado a mucha gente. Se han cometido muchos homicidios con esas decisiones políticas que ya nos enteramos por fin, y esto está documentado, de que solo fueron políticas, o sea, no querían saber cuáles eran las decisiones por sanidad, sino las decisiones políticas. Eso en cuanto a la pandemia, en cuanto al encierro, no quiero entrar en más detalles en la pandemia porque sea virus, no sea virus, lo que se hizo fue una barbaridad. Lo que se hizo fue una barbaridad, lo mires por donde lo mires, con virus, sin virus, con grafeno o sin grafeno, fue una barbaridad. Y quieren como repetirlo. Y eso eran las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que por si no lo sabéis, la Organización Mundial de la Salud no existe, ya no existe. Se sigue llamando Organización Mundial de la Salud, pero no es lo que se creó en un principio como Organización Mundial de la Salud. Hoy su 80% de capital está dirigido a acciones concretas de salud y una buena parte de ese capital es privado, absolutamente. Y detrás está la Big Pharma, ¿no? Aportando ese capital, con lo cual la OMS no es lo que se pactó en un principio que debería ser. Han modificado, la han pervertido y la han corrompido, como está casi todo, desgraciadamente, ahora mismo, ¿no? Entonces, respecto a la pandemia esa pandemia, con todo ese susto y todo ese miedo que metieron, llevó, todo eso se hizo para asustar a la gente y además con recomendaciones de la OMS de que no se usaran determinados remedios y medicamentos, que resulta que son los que realmente curaban esa enfermedad que dieron en llamar COVID-19. Los remedios que realmente curaban, la OMS recomendó que no, que esos no se dieron. Sin embargo, apoyaba otros remedios que no han servido para nada, sino para enriquecer a las farmacéuticas y además han matado gente. Está también documentado, ¿no? Las publicaciones científicas no paran de salir. Entonces yo, lo que desde aquí, si algún compañero médico lo oye, le recomendaría que fueran a las publicaciones científicas. Trabajemos con la ciencia, pero de verdad, no con lo que nos dijeron que era científico, que era todo mentira y nos llevó a este desastre, ¿no? Y ese desastre se cifra al final con todas esas recomendaciones desastrosas de la OMS y obedecidas políticamente, por nuestros gobernantes, que realmente pienso que otro gallo nos hubiera cantado si realmente hubieran hecho lo que mandaba el sentido común. Ante algo desconocido, reúna usted a todos sus cerebros de un color y de otro, a todos sus cerebros médicos, sanitarios, epidemiólogos, biólogos, farmacéuticos, etc. Pero no teníamos un consejo de expertos. Exacto, no lo teníamos. Es que decían que lo teníamos y luego tuvieron que reconocer que no lo teníamos. Es que esa es otra. O sea, esa es otra que confirma todo lo que estoy hablando. Y además les dijeron, señores, a partir de ahora las decisiones son políticas. Esto nos lo ha dicho una ex parlamentaria como Nines Maestro, ¿no? A la cual se lo han confesado compañeros que algunos de ellos se fueron.
de el supuesto comité de expertos, porque ya esos no pintaban nada, no pintaban nada. Eran todas decisiones políticas y así es la incongruencia y el desastre al que hemos llegado. ¿Qué desastre hemos llegado? Pues yo simplemente voy a dar, porque esto es muy corto, voy a dar una cifra de mortalidad. Y ustedes mismos opinen, o quien oiga, y que me lo expliquen, ¿no? O sea, ¿por qué se está muriendo la población canaria un 20% más en el año 2022 que en el año 2019? ¿Por qué muere un 20% más? Daros cuenta que en la epidemia, en la pandemia, en el año de la pandemia, ¿no? Yo lo sigo llamando pandemia porque eso de pandemia no tiene nada, aunque la OMS cambió la definición, etcétera, ¿no? Fijaros, el índice de mortalidad en Canarias en el año 2019 era un 7,2, en el 19. En el año de la pandemia fue un 7,5 en el año de la pandemia. Quiere decir que fue un 4,1% más. Un 4,1% más. Respecto al año 19. Hoy estamos en el 21 que se empieza la vacunación. En el 21 que se empieza la vacunación, en vez de un 4,1, muere un 4,8 por mil. O sea, ya muere un 4,8% más, que es un 7,86 por mil habitantes, ¿no? ¿Cuál es la fuente de estos datos? Estos datos son oficiales. Te podría decir porque estaba consultando aquí. Son datos oficiales hasta el año 22. No tenemos los del 23 todavía. En macro, a ver si te lo puedo ver. Porque lo tenía aquí, la fuente que estuve sacando y calculando. Viene a decirlo porque hay gente que podría pensar en fin, que te lo inventas o que lo sacas de cualquier sitio. El que lo piense que vaya a consultarlo. No pasa nada, que vaya y los consulte. No diga, no. Hay una página que se llama datosmacro.com. Yo lo he sacado de ahí y van dando cifras, dan tablas completas de mortalidad año por año. No veo la razón de que eso pueda ser datosmacro.com. No sé de qué depende, con las gráficas perfectas de crecimiento de la mortalidad año por año. ¿Cómo va la mortalidad? Así para arriba. O sea, es una cosa. Y en el año 20, por un 4,1% más de mortalidad, se montó la que se montó. Todos los medios de comunicación, todo el mundo arriba, la gente se está muriendo. Fue toda una película terrible. Toda una película en directo, saliendo a las televisiones, pagadas, totalmente corrompidas, en directo, ¿no? Y si no, pues de una ignorancia brutal, no merecerían tener el título de periodistas, ¿no? Entonces, cuando en el año 21, que ya se ha estado vacunando todo el año, porque se empezó a vacunar en diciembre del 20, o sea, todo el 21 vacunando, la mortalidad superior es de un 4,8% sobre el año anterior. Sobre el año anterior, que la población no había crecido. Quiere decir que es mucho más, en el fondo. Pero bueno, es sobre el año anterior. La tasa de mortalidad es un 7,86, cuando la tasa por mil. Y en el año 22 sube todavía más, al 8,5 por mil. La subida respecto al año anterior, o sea, al año 21, en el año 22, la subida es de un 11,4%. Cuando en el año del encierro y de todo el follón del COVID fue un 4,1%. Ahora, respecto al año 21, en el año 22 se han muerto un 11,4% más de personas. No dicen nada. Estoy callado, no dicen nada. Ahora mismo, la tasa de mortalidad es un 19,5%, prácticamente un 20% más de personas se mueren. En Canarias, un 20% más de personas, que en el año 2019, antes de la pandemia, que es con el año que hay que comprobar todo. Con el 19, no con el 20, que supuestamente
fue un dislate de muertos, mentira. Se están muriendo muchos más y no están haciendo ningún caso. ¿Dónde están los políticos hablando? En las televisiones. ¿Dónde están las televisiones hablando de esto? Todos los días abriendo telediarios con esto. No tienen vergüenza, hombre. Y si no, no tienen 4 luces en la cabeza para ir a cualquier estadística y empezar a hablar de esto y a pedir lo que hay que pedir. ¿Qué es lo que hay que pedir? Autopsias. Lo que hay que pedir son autopsias y dejarse de hablar de vacunaciones y suspender una vacunación mortífera, ¿no?, que está acabando con la población. Porque me comprometo a eso. Porque cuando se han hecho series de autopsias postvacunales, se sabe que más de la mitad de la población vacunada, más de la mitad de la población vacunada, se muere antes de lo que le toca. Porque se ha visto en la autopsia que ha fallecido por la vacuna. No ha fallecido de otra cosa, ¿no? No, ha fallecido por la vacuna. Miocarditis, montones, ictus cerebrales a montones, turbocáncer a montones, si se habla casi en la calle ya. Y los políticos y los periodistas callados. ¿Cómo es posible esto? Y la gente temerosa. Los mismos médicos callados, mis compañeros. Entiendo el golpe que se han llevado, ¿eh? Lo entiendo yo. Me tocó estar ya fuera del hospital cuando todo eso. En el fondo lo agradezco porque me hubieran echado. Yo no hubiera tragado con lo que a lo mejor algunos compañeros, unos han tragado, otros no, otros han estado callados, han hecho lo que han podido. Pero habría mucho que hablar de por qué los médicos y los colegios de médicos, por lo menos ya, que se pongan colorados. No que se sigan poniendo amarillos cada día más. Que se pongan colorados una vez, que más vale una vez colorado que 100 amarillos, y entremos a resolver con dignidad todo este problema, ¿no? Es como yo lo veo. Y ahora encima nos viene el problema de que la OMS quiere hacer un nuevo tratado de pandemia y modificar el reglamento sanitario, que ahí es donde está el grave problema. No en el tratado que te ponen como la Agenda 2030, un montón de cosas bonitas, sino como eso se engancha con el reglamento sanitario, que ya estaba en funcionamiento, un reglamento, pero lo quieren modificar. Y lo quieren modificar quitando los derechos humanos, quitando los derechos del paciente, diciendo que todo será una salud única. ¿Cómo va a haber una salud única? Pero qué idiotez tan grande estamos tragando. Una salud única no la ha habido ni la va a haber nunca, aunque la propongan. No será cierto. La viviremos así, pero no será cierto. No puede haber una salud única, porque ni hay una medicina única, que es a lo que quieren ir. Cuando dicen que quieren ir a una salud única, quiere decir que quieren ir a una medicina única, a la de Rockefeller, la que a base de dinero metieron en todas las facultades de medicina y en todos los hospitales. Esa es una de las grandes razones de que estamos donde estamos y cómo estamos, ¿no? Con una mortalidad altísima. Y ahora pretende la OMS modificar todo eso. Y los países ya han firmado, los países occidentales, una firma previa, y ahora en mayo, el día 24, quieren que firmen ya casi lo definitivo, aunque luego se tiene que someter a una consideración de no sé qué, pero ya sabemos cómo se hacen estas consideraciones, y ya sabemos la falta de oposición absoluta que hay, por ejemplo, en España, y creo que en los demás países europeos la cosa va por el estilo, porque están comprados los gobiernos y las oposiciones. Están comprados. Entonces ellos se pelean en lo doméstico, pero en lo principal, en lo importante, en lo mundial, en lo trascendente, ahí están absolutamente de acuerdo porque tienen un amo superior que les dirige todo. Entonces, lo único que estamos nosotros haciendo es, desde el punto de vista de Médicos por la Verdad y de otras asociaciones, o Policías por la Verdad, Rompe el Silencio, toda la gente que se ha podido asociar a lo largo de todos estos 4 años que hemos vivido, pues intentar buscar la verdad. Pero desde luego hay que hacer un stop a la OMS. Hay que hacer un stop OMS. No tengo aquí el anagrama a mano. Hemos diseñado un anagrama para que se difunda mundialmente y se está difundiendo. Os agradecería a todos que lo difundierais. Es en rojo, Stop OMS con una X y debajo algo que dice, sí, ¿y aún crees que era por tu salud? ¿No? Hay que difundir esto porque todo se está haciendo a espaldas del ciudadano.
Y los políticos de los países democráticos están tragando con eso, a espaldas de los ciudadanos, a espaldas de los ciudadanos, y se llaman democracia. Mentira, mentira. Bueno, pues hasta ahí puedo yo resumir un poco y el resumen al final, por favor, en Canarias, hagan el favor de controlar, de intentar saber por lo menos, porque eso sí que sabemos porque se está muriendo la gente, y que sepan que tienen remedio. Los que tienen síntomas, tienen infartos, tienen miocarditis, tienen cansancios, molestias, dolores de cabeza, problemas menstruales, etcétera, todo eso lo produce la inoculación a la que han sido sometidos, porque se queda dentro del cuerpo produciendo una cantidad de proteína spike que es la más dañina que tenía el supuesto COVID que nos invadió entonces. Que no es verdad que nos invadiera, porque no nos invadió. Las tasas están ahí. Eso no es ninguna pandemia ni es nada. Eso no es pandemia. Eso es una gripe estacional con esas consecuencias de muerte un poco superior a la gripe, y ya está. Lo que está matando de verdad son las vacunas, y eso se demuestra con autopsias. Autopsias que hay que promover desde los propios gobiernos regionales, y no haciéndole ningún caso a los gobiernos nacionales, porque ese ya sabemos dónde está. Pero los regionales, los que están con nosotros cruzándose en la calle, ¿qué hacen con todo esto? No hacen nada. No hacen nada. Espabilen a su población. Sean un poco más valientes. O por lo menos abran los ojos. Es que no se puede entender que se les esté muriendo a la gente y aquí nadie dice nada. Ni los ayuntamientos, ni la comunidad autónoma, ni el gobierno regional. Están todos a verlas venir. Doctor Miguel García Báez, yo creo que ya ha quedado muy claro la exposición. Gracias por hacerlo, por ponernos al día, y pasamos al doctor Eduardo Orihuela Cabrera. ¿De qué nos vas a hablar? ¿Qué pasa en Canarias? ¿Qué más pasa? ¿No se te oye? Doctor, hola. Sí, tenía desconectado el micrófono. Decía que, en primer lugar, felicitar a Iván, y comparto todo el sentido común que ha planteado a través del movimiento vecinal, con el cual nosotros también estamos colaborando. También felicitar, como no, a Miguel García una vez más, porque por eso le cedí la palabra. Él es nuestro embajador por donde quiera que va, y está implicado en el conflicto de la pandemia desde los inicios. A mí un poco me toca ya que decir con todo lo que ha dicho, pero desde la perspectiva preventiva, que es la que yo acordé con él un poco estudiarla, decir que mi gestión en estas 2 semanas, a través de compañeros, colaboradores de la Asociación de APSI, Asociaciones Profesionales para la Salud Integral, pues hemos estado intentando estudiar la situación preventiva en Canarias sobre la pandemia, y sobre todo desde el punto de vista de la mortalidad. No solo la mortalidad de la enfermedad como tal, sino también las causas de esa mortalidad que ha referenciado Miguel. Sobre todo nos interesa la relación mortalidad causada por la vacunación, por la propia vacunación por sí misma del COVID-19. La gestión que hemos hecho ha sido contactar por teléfono y por correo electrónico con las 2 instituciones competentes, autoridades sanitarias, como son, dentro del Servicio Canario de Salud, la Dirección General de Salud Pública, a través de epidemiología, tiene una unidad de mortalidad que funciona como registro, pero también tiene capacidad desde el punto de vista epidemiológico de investigar. Y la otra fuente es la unidad de investigación de atención primaria y hospitalaria, que está ubicada en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Nos hemos dirigido a ellos. La única respuesta que hemos recibido hasta el día de hoy ha sido de la unidad de inspección
de atención primaria y de atención hospitalaria del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, y nos ha corroborado de alguna manera lo que ya habíamos estudiado previamente leyéndonos las memorias de las respectivas instituciones referidas. La única que nos ha podido confirmar que no hay ninguna línea de investigación abierta en Canarias desde el punto de vista de la investigación epidemiológica, de la mortalidad y de las causas de la mortalidad, porque el exceso, la sobremortalidad no está cuestionada, está aceptada oficialmente a nivel incluso internacional, no solamente de Canarias, sino lo que dijo antes el doctor Miguel, sino también a nivel nacional. El problema no está en la sobremortalidad, el problema está en que no se quiere estudiar las causas de ese exceso de mortalidad. Y las causas se tienen que contemplar todas y nunca se puede descartar porque hay un aumento, un incremento en los periodos de la pandemia que pueda estar influida esa causa en un mayor porcentaje, como así se reconoce en algunas fuentes, por la propia vacuna del COVID-19. Con respecto a salud pública, que es la que tiene competencias de registro, no hemos recibido respuesta. Concluimos en el estudio que hemos hecho diciendo que según lo que consta en las web y el correo electrónico que hemos recibido del director de la unidad de inspección, no hay línea de investigación en Canarias en relación a la sobremortalidad por el COVID-19 ni tampoco por la vacuna del COVID-19. Eso es una realidad en el ámbito de la comunidad autónoma. No sé cuál es la situación a nivel del resto de las comunidades de nuestro país. Hemos, por curiosidad, acudido a otras fuentes como a nivel nacional, puede ser el Instituto Carlos III. Ahí hay una serie de referencias. También a nivel internacional hay una web, hay un servicio de información de la propia Unión Europea, y la más socorrida de todos, porque es la que más fundamentos y más confianza da al personal sanitario investigador, es la Bayer, que es americana, que Miguel también la conoce. Desde esa perspectiva, solamente decir que y concluir que la mortalidad no está cuestionada. Lo que se está cuestionando, la incógnita, es cuáles son las causas de esa sobremortalidad en Canarias y en el resto del país y en el resto de la mayoría de los países donde se ha puesto en práctica una cosa que está clarísima, que es un experimento en humanos sin haber superado el experimento en el modelo animal. Todo lo contrario de lo que ocurrió con la epidemia que sufrimos en el 2009-2010 de la llamada gripe A, que fue a lo contrario. No superó el modelo animal porque todos los animales que fueron sometidos a la inoculación murieron, y a raíz de eso, de esa investigación que la descubrió y la planteó y nos abrió horizonte la compañera Teresa Forcade, junto con el activismo de otros compañeros como Josep Pamié y otros compañeros que, bueno, no los quiero nombrar porque me faltarían algunos, pues fue todo lo contrario. Se descubrió que el modelo animal fracasó, por lo cual se consiguió que se suspendiera la vacunación de la gripe A. Sin embargo, ahora en esta pandemia del COVID-19 ha sido todo lo contrario. Se ha forzado, se ha condicionado a la gente, se les ha desinformado, no se les ha pedido el consentimiento informado con respecto a la obligatoriedad o la voluntariedad de la vacuna. Para no ser uno más de los que hablamos por hablar, ahora a continuación, porque se nos ha olvidado, se le olvidó al compañero Miguel autorizar, proyectar los dos vídeos relacionados con el asunto del tratado y del reglamento de las nuevas pandemias que nos van a azotar, porque seguro que esa es la intención de la Organización Mundial de la Salud.
No sé si habrá tiempo de proyectarlo, pero sí, yo doy paso en mi tiempo a proyectar el vídeo sobre patrones de mortalidad en relación directa mortalidad-vacunación del COVID-19, que se hizo en Guatemala en el periodo 21-22 y que se publicó y salió un vídeo que es el que vamos a ver ahora, que es un vídeo muy significativo y de un alto valor científico y para el que lo quiera ver, sobre la mortalidad en población médica, médicos que se vacunaron en Guatemala y también comparada con otras partes de población como población joven. Así que, Santiago, si te parece bien y puedes proyectar el vídeo. Sí, sí. Jóvenes, niños. Sí, yo soy Gabriela. Jóvenes, niños y doctores fallecidos vacunados de Guatemala, incluyendo correlación con médicos de Paraguay. Cerrando 2022, en estos últimos 2 años se incrementó la mortalidad del segmento médico en un estimado del 168% en comparación con los 2 años anteriores donde no habían vacunas del COVID. A lo largo de este tiempo hemos visto como médicos que se vacunan en fechas cercanas, meses después fallecen en fechas cercanas. Uno de los casos que más precisión tiene es el de los médicos 50 y 51, los cuales se vacunan el mismo día y 11 meses después fallecen el mismo día, además de compartir el mismo lote de AstraZeneca. Hola, soy la doctora Vivian Brunet de Monterrey, Nuevo León, México, y avalo este estudio estadístico. Otro de los casos es el de la doctora número 81 y el número 82, los cuales se vacunan el mismo día y 15 meses después fallecen el mismo día, además de compartir el mismo lote de AstraZeneca. También está el caso de la doctora número 97 con el 98 y 99, los cuales se vacunan con 3 días de diferencia y 17 meses después fallecen con 1 día de diferencia, como el caso del doctor número 118 al 121, quienes se vacunan en el rango de los mismos 6 días y 20 meses después, los 4 médicos fallecen en el rango de los mismos 8 días, donde 2 de ellos compartían el mismo lote de AstraZeneca. Mi nombre es Carlos Nigro, soy médico en Brasil, soy uno de los coordinadores de Médicos pela Vida Latinoamérica. Felicitaciones por el excelente estudio estadístico sobre la letalidad de las vacunas. Recomiendo a todos tan importante estudio. Gracias. El número 131 y 132 se vacunan el mismo día y 22 meses después fallecen con 2 días de diferencia. Y esto no solo sucede en Guatemala. En Paraguay, Marco Gutiérrez hace este mismo tipo de investigación y contrastando datos encontramos correlación. Uno de los casos es cuando 2 médicos de Guatemala, junto con 5 médicos de Paraguay, se vacunan en el rango de los mismos 20 días y 1 mes después fallecieron en el rango de los mismos 23 días, donde la mayoría falleció por el mismo tipo de causa. Hola, soy el doctor Ismael Gómez de Guatemala. Los invito a ver el presente informe relacionado a muertes asociadas a la vacuna COVID. Esto no solo sucede con los médicos, también pasa con el segmento joven de la población, como el caso de los 5 jóvenes quienes se vacunan en el rango de los mismos 10 días y 2 meses después fallecen en el rango de los mismos 18 días. Además, los que tenían el mismo lote de Moderna compartían fechas más cercanas tanto de vacunación como de fallecimiento, incluyendo el caso de los 8 jóvenes que se vacunan en el rango de los mismos 30 días y 4 meses después fallecen en el rango de los mismos 30 días. En este grupo, la mitad compartía el mismo lote de Moderna y la mayoría compartía la misma causa de fallecimiento, problemas cardíacos. Cordial saludo, les habla Mercy Blanco, soy especialista en medicina integrativa de Bogotá, Colombia y avalo este estudio estadístico. Como el caso de los 6 jóvenes que se vacunan en el rango de los mismos 25 días y 7 meses después fallecen en el rango de los mismos 16 días, en donde la mitad de ellos compartían la misma causa de fallecimiento, problemas cardíacos. O el caso de los 5 jóvenes que se vacunan en el rango de los mismos 27 días y 6 meses después fallecen en el rango de los mismos 24 días, donde casi todos fallecieron por problemas cardíacos, además de que la mitad compartía el mismo lote de Sputnik.
Saludos desde Honduras, soy la doctora Carelia Amador y avalo este estudio estadístico. Como el caso de las adolescentes Génesis Ramírez, de 17, y Génesis González, de 14 años, las cuales se vacunan con 23 días de diferencia y 9 meses después fallecen con 14 días de diferencia, además de que compartían el mismo lote de Pfizer. Similar al caso de los jóvenes de 22 y 29 años, los cuales se vacunan con un día de diferencia y 11 meses después fallecieron el mismo día. Hola, soy el Dr. Pedro Chávez Zavala de la República Mexicana y avalo este estudio estadístico. Como el caso del joven de 25, que junto con el niño de 12 años se vacunan con 6 días de diferencia y 9 meses después fallecen con 12 días de diferencia. Hola, mi nombre es doctora María Jimena Campos y avalo este estudio estadístico desde Costa Rica. Saludos cordiales. En este caso, la joven de 30 junto con las doctoras de 24 y 28 años se vacunan en el rango de los mismos 8 días y 17 meses después fallecen en el rango de los mismos 22 días, en donde la joven de 30 y la doctora de 24 años fallecen el mismo día. El caso de la joven de 19 años, que junto con el de 36 y la niña de 13 años se vacunan en el rango de los mismos 13 días y 13 meses después fallecieron en el rango de los mismos 5 días. Además, cercanos a ellos está el niño de 14 años, el cual mientras jugaba fútbol en la calle sufre un infarto y posteriormente fallece. Este es el resultado de más de 2 años de investigación, lo que nos lleva a la situación en la que deberíamos de cuestionar qué es lo que realmente está pasando, aunque para algunos está muy claro, para muchos aún no, y justamente por eso debemos compartir esta información. Pues ahí estamos. Bueno, por último, despedirme diciendo una referencia con respecto a lo que dijo Miguel de las autopsias y hacer honor al doctor Manuel Jesús de Asturias, que en su día, él, sabiendo que las autopsias nunca fueron prohibidas, sino fueron no recomendadas hacerlas, ellos, en su medio de trabajo, porque es especialista en urgencias y forense, junto con un equipo que consiguió conformarse a raíz de la situación, anatomopatólogos, pues consiguieron hacer numerosas autopsias y ver qué es lo que autopsias referenciadas antes de la pandemia y autopsias durante la pandemia, durante el confinamiento. Y todas esas pruebas de anatomopatólogas y de las autopsias están demandadas vía judicial y todavía no ha sido encausada. Está en el aire. Todavía tenemos que esperar por ello, ¿no? Exacto. Por los resultados, quieres decir. No, está presentada por vía judicial, solamente a expensas de que el juez de turno, pues, o en este caso la fiscalía, no inicien la investigación, porque ellos hacen una denuncia. Se admite a trámite, vaya. Sí, exacto. Sea encausada, o sea, que está sin causa judicial. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo, por la exposición. Pasamos, si os parece, a Salvador García Llanos, que es periodista y que tendrá su punto de vista sobre lo que está sucediendo con el turismo en las islas. ¿Qué impacto tiene el turismo? Sí, buenas tardes, saludos a todos. Son dos asuntos, dos aspectos muy diferentes, ¿no? Sí, me gustaría opinar sobre este problema que significó la pandemia y que tantas muertes causó y aún sigue, digamos, investigándose sobre no solo los orígenes, las causas, sino también la prevención, que es lo que habría que adoptar después de la experiencia acumulada y que tantos daños personales materializó en distintos países, ¿no? Yo creo que debemos dedicar un minuto al problema, al origen del problema, que está en África.
Yo creo que esto ha significado una auténtica revolución para los países civilizados, ¿no? No digo que los africanos no lo sean, sí digo que estén más avanzados en la disponibilidad de recursos humanos y técnicos para afrontarlo. Yo creo que el problema es que el fenómeno migratorio que ahora mismo estamos padeciendo en Canarias tiene su origen justamente en la necesidad de la población africana de encontrar nuevos horizontes. ¿Cuál es la realidad en África en estos momentos, en muchos países? ¿Y cómo la afecta a Canarias? Bueno, estamos ante un territorio muy extenso, con hambruna, con déficit enorme de infraestructuras y sobre todo carencia de planes, proyectos, iniciativas que realmente contribuyan a mejorar la situación. Todo eso por no mencionar la política llevada a cabo por las grandes potencias europeas que durante décadas se concentraron en esquilmar los recursos naturales de muchos países africanos. Así las cosas, habrá, digamos, migración como un hecho natural al que debemos acostumbrarnos. No digo que no debamos también dedicar atención a ver cómo se palía ese problema, cómo se mitiga ese problema. Es una situación difícil porque el asunto está en un concepto llamado cooperación al desarrollo. Es decir, esos países que tienen estos déficits y estas carencias, las potencias europeas, por ser las más cercanas, vecinales, se plantean políticas claras para mitigar, para solucionar el problema. Pues si las están haciendo, no lo estamos viendo. Esta es la realidad. Y claro, si a eso se le añaden los problemas de esos países, de los gobiernos de esos países, donde no solo imperan formas y sistemas políticos muy discutibles, sino que además luego sus presupuestos no están bien orientados, mucho menos, no están muy bien administrados. ¿O es que no hemos escuchado cientos de veces, si me permiten la expresión, que aquellos recursos, aquellas ayudas, aquella solidaridad presupuestaria tan socorrida se ha visto dinamitada desde los propios países africanos por sus regímenes políticos y por sus, digamos, condicionantes con respecto al despotismo con que algunos gobiernos operan y que al final esas ayudas van a parar justamente a clanes, no digo a gobiernos en concreto, pero sí a clanes, aquellos que tienen la posibilidad de hacerse con los recursos y poder administrarlos luego a su aire. Esta es una situación que repercute necesariamente en la convivencia y en los propios las propias expectativas de desarrollo y de bienestar de los países que están afectados. Por eso se produce la emigración. Por eso, entre otras cosas, claro, por eso hay un pueblo que en estos momentos tiene derecho a tener horizontes de esperanza, a moverse con más fundamento para alcanzar cotas de bienestar que no están en disposición de hacerlo por las carencias y las limitaciones de los recursos a los que estamos haciendo referencia. Es un problema serio, es un problema estructural para el que no hay respuesta de la Unión Europea, sin ir más lejos. ¿Cuáles son las políticas de la Unión Europea, salvo la de dedicar una parte de sus recursos, salvo la de acoger, en el caso de migración, acoger algunas, digamos, políticas concretas que en el fondo son ni más ni menos que
miserias, garbanzos de lo que hay que hacer desde el punto de vista, ya que hablamos de crisis estructural, pues también de soluciones estructurales. Negro horizonte. Yo digo que los países africanos tendrán que seguir afrontando este problema, como también los países vecinos de la Unión Europea. Países en donde son receptores de estas corrientes de población que van, lógicamente, tratando de encontrar, vuelvo a decir, un horizonte de esperanza, tienen derecho a una vida mejor y tienen que luchar contra las dificultades, contra las adversidades que hacen más difícil todavía el hallazgo de esa solución. Ese es un aspecto del problema. El otro, según se plantea en la propia convocatoria de esta sesión, es algo que tiene que ver con el turismo. Miren, no sé si los que están presentes saben que el presente mes de abril, en la última semana de abril, va a haber, o ha sido convocada por lo menos, una manifestación cívica con respecto a la saturación que está viviendo la isla, y en otras islas el fenómeno es bastante similar, salvando lógicamente la proporcionalidad, porque se ha creado ya una especie, se dice así incluso el concepto, turismofobia, es decir, una especie de rechazo, de rabia, de desacuerdo y disconformidad con el fenómeno turístico. ¿Por qué? Porque somos muchos, más sencillo dicho, y porque las islas ya no soportan más la carga. No es que venga un extranjero, 2.000, no. A ese 1, 2.000 hay que darle agua, hay que darle servicios, hay que garantizar su seguridad y, lógicamente, el territorio, que es un bien preciado, se va, digamos, reduciendo, sigue siendo escaso y encima está sometido a una alta dosis de especulación. ¿Cuáles son los problemas o las consecuencias directas? Pues que no hay vivienda suficiente para los nativos. Para los nativos. Este es uno de los problemas de la manifestación. Y así podríamos enumerar muchas de las consecuencias negativas que se desprende de esta masificación. En el fondo es un rechazo a la masificación. Se han hecho es un problema, por lo que dices, Salvador, de vivienda. Uno de ellos fundamentales es el de que no hay terreno o no hay viviendas, o son muy caras. ¿Cuál es el problema? No hay terreno, no hay territorio suficiente. Tú piensas solo que la isla de Tenerife, solo la isla de Tenerife, está dividida en 31 municipios, hay 31 ayuntamientos. Tú piensas que cada isla tiene su cabildo responsable del planeamiento, digamos, de ordenación insular, y por lo tanto que haya saturación de población es solo una, digamos, una derivada del problema. Hay que dar agua, hay que aportar los recursos para en el mercado, y luego una industria turística que quiere ganar, que quiere tener lógicamente lo que hace toda industria, todo movimiento empresarial, procurar no solo surtir, no solo aportar los recursos que la demanda extranjera viene haciendo, sino también comportarse adecuadamente en las dotaciones con las que ha de cumplir. Esto no es fácil, no es necesario que lo repita, ¿no? Y es importante que esa inquietud social, al cabo de los años, se haya, digamos, haya rebrotado. Pero miren, el problema está en que vivimos del turismo, para bien o para mal, nos guste o no nos guste. Vivimos del turismo. Y eso significa cultivar, educar, dotar de recursos. Y si no se hace y si no hay suficiente, pues lógicamente la calidad del producto, en este caso del destino, se resiente.
Vivo en una ciudad que ha tenido, y hago una simple referencia histórica, que ha tenido una directa vinculación con el turismo. Ahora mismo hay aquí como unas 50, 60.000 camas en un territorio de 9 kilómetros cuadrados. Repito, en un territorio de 9 kilómetros cuadrados. ¿Hay hoteles? Sí. ¿Hay parques? Sí. ¿Hay supermercados? También. Pero aquí vienen durante todo el año. Aquí no hay una temporada, digamos, estacional, como la hay en la península. Aquí es durante todo el año. Eso significa que la búsqueda de las soluciones son muy complicadas. Si a ellas añadimos las diferencias políticas, a mí no me parece mal que haya diferencias políticas. Lo que sí me parece mal es que cada uno trate de hacer valer los programas o los planteamientos que entienden que son los mejores, y sin respetar, sin consensuar y sin buscar elementos de encuentro o puntos de aproximación. Vivo en una ciudad que finales del siglo XIX, principios del XX, ya recibía contingentes turísticos en aquella época en barco. Venían a Madeira y venían aquí. Esto se convierte en una industria a medida que pasan los años, cuando ya se comercializa la aviación y después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya el turismo dejó de ser una actividad para unos pocos privilegiados o económicamente, digamos, autosuficiente, y se convierte en una industria. Y empiezan los desplazamientos de la movilidad de contingentes, en este caso, pues de nacionalidades. Hablemos de los británicos y de los alemanes como los primeros que fortalecieron justamente la afluencia de esos visitantes. Estamos ya después de la Segunda Guerra Mundial, y en los años 60 esto eclosiona. Fíjense que no empleo la palabra explotar, eclosiona. Y lo hace de una manera en la que todo el mundo se volcó. Y la gente pasó de la asada con la platanera y de cargar la piña de plátano a coger una bandeja y a aprender el idioma, porque en aquella época no se les oculta que no había, digamos, centros de educación, o los programas educativos no contemplaban esto, ¿no? Bueno, el caso es que así ha ido creciendo, ha ido evolucionando, mejor dicho, y hasta hoy, donde se ha convertido ya el asunto en una situación muy complicada. No sé qué pasará con la manifestación a la que antes aludía. Será a finales de este mes. Cada isla tendrá, para que se hagan una idea, cada isla tendrá su manifestación, y entonces el rechazo que generará a posteriori es la gran incógnita. Lo dejo aquí. El resultado de esa manifestación, si es multitudinaria, será uno, y si no es multitudinaria, será otro. Sí, el impacto que tendrá en las empresas que traen turistas de fuera de las islas, de fuera de la península, pues será uno, ¿no? Así serán rechazados. Lógicamente, el sector turístico se opone a este tipo de reacción social. Vuelvo a repetir las palabras: turismofobia. Son rechazos al comportamiento y a la presencia masiva de ciudadanos extranjeros. Pero si no vienen, pregunta, si no vienen los extranjeros, ¿qué pasa con los que tienen el empleo de camarero? Algunos de esos empleos, no hace falta que se lo diga, sujetos a muchos condicionantes y a convenios laborales pues no muy favorecedores de sus propios intereses. Vivimos del turismo. Yo esta frase la repito mucho, la reitero ahora, para que se hagan una idea de la gran, digamos, incógnita y de la gran disyuntiva que significará afrontar esto en tono pacífico, porque quienes vienen a Canarias, ¿qué vienen buscando? El clima, las bondades paisajísticas. ¿Qué vienen buscando? La quietud, el desplazamiento. ¿Por qué muchos europeos no van a Estados Unidos
o Hawái como grandes destinos. Ni siquiera París como el primero de todos. Vienen porque vienen buscando a una distancia respetable, corta, no pierden un día en su desplazamiento, vienen porque van buscando justamente la quietud, la paz, el paisaje y sobre todo la oferta de un buen producto que es el que les pueda convencer. Muy bien, pues muchísimas gracias, Salvador, también por tu exposición. Si queréis un minuto cada uno para cerrar el encuentro. ¿Quién empieza? Iván, por ejemplo. Un minuto. Bueno, pues ya que fui el primero y ante todo agradecer la invitación, un placer conocerlos a todos. Exposiciones realmente interesantes que por lo menos te hacen pensar y cada uno en la defensa de su propia idea. Un minuto, 15 segundos. Simplemente yo creo que hay que buscar soluciones que en este momento político de crispación, donde, como decía antes, en este uso torticero de los datos o de la situación, hablamos de personas, tanto los que llegan desde el continente africano, como de los propios vecinos y vecinas que padecemos, porque esa es la expresión correcta, padecemos la pésima gestión de esta situación por parte de quien nos está gobernando y el uso, como decía, torticero de esos datos dependiendo de qué color político o cuáles puedan ser mis ideales. Y finalizando en que no debemos ser hipócritas con el dolor ajeno, con las situaciones de los próximos, porque no las vivimos hasta que las tenemos en la puerta de nuestra casa y ahí cambia nuestra opinión, tanto para un lado como para el otro. Sentido común ante todo, solucionar los problemas y en eso estamos, trasladar el mensaje que desde luego no es últimamente halagüeño positivo en estos ámbitos, en las Islas Canarias y en particular en esta Gran Canaria y la forma de Gran Canaria en mi barrio, como no, la Isleta. Agradecidos por el tiempo que nos han dedicado y permitirnos expresarnos. Muy bien. Miguel García Báez. Muy rápido, la conclusión un poco de todo lo que dije es pedir desde aquí a nuestras autoridades, pedir por de aquí a nuestros periodistas, medios de comunicación, incluso a todos los equipos médicos, equipos jurídicos, etcétera, que por favor se quiten esa carga que tienen, que abran los ojos y simplemente miren la realidad y empiecen a hacer autopsias, por ejemplo, ¿no? Es que solo hay que hacer eso, autopsias y autopsias dirigidas a buscar la causa. Cada vez que se barajan las causas, barajan un montón de causas y nunca nombran la vacuna. Te hace una gracia tremenda, porque ha sido un experimento, admitido que es un experimento y no se les ocurre nombrarla. Es algo tremendo. Entonces, a ver si por fin salta a la palestra la verdad. Víctor Eduardo Orihuela. Bueno, yo saco la conclusión de que, bueno, primero felicitar al amigo Salvador por su conocimiento y su experiencia como periodista y también en otros ámbitos. ¿Te acuerdas, Salvador, cuando me entrevistaba en el fútbol, cuando jugaba al fútbol? Desde esa época nos conocemos. Yo transmití partidos en donde participaba Eduardo Orihuela. Sí, sí. Y era bueno. Era bueno. Jugaba de falso centrocampista. Sí. Los entrenadores lo ponían con el 9, pero él jugaba en el centrocampo. Exacto. Bueno, la conclusión, felicitar también a ti, Santiago, porque la conclusión a la que llego es que ha sido un acierto este especial de Canarias, que espero que continúe con otros asuntos, como hemos hablado, que también otras disciplinas que se pueden tocar. Y ha sido un éxito y la conclusión es que estamos en una situación tanto de inmigración, salud como de turismo en desequilibrio. Y como dice el amigo Iván, no solamente estamos padeciendo, sino muchos de nuestros conciudadanos están sufriendo
las consecuencias en los tres ámbitos que hemos tocado hoy. Y la solución no tiene que ser solo política, tiene que haber un equilibrio y tiene que haber manifestaciones y tiene que haber una participación del pueblo, de los que estamos padeciendo y sufriendo las consecuencias de una mala gestión política o la que sea, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias y espero que nos podamos ver pronto. Salvador. Sí, corroborar lo dicho por Eduardo, ¿no? Y estamos viviendo una experiencia realmente singular, no la voy a calificar de otra manera, porque el papel activo de la sociedad canaria es primordial para saber hacia dónde nos dirigimos. Hay que aprender de lo actuado, claro que sí. La experiencia es un grado, nunca mejor dicho. Si supiéramos administrar, pues en fin, las autopsias y algunas otras medidas que se han señalado. Pero lo que no puede ocurrir es que la sociedad canaria quede no solo desamparada, sino inerme, indolente es la palabra, indolente ante los retos que todavía tiene que afrontar. No solo los turísticos, a los que ya hemos hecho referencia siquiera vagamente, sino también desde el punto de vista de salud y de sanidad. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por venir, por hablarnos, por contarnos, por exponernos, por revelarnos cómo está la situación en Canarias. Obviamente volveremos a Canarias porque tiene justicia, tiene educación, hay que hablar de pesca, hay que hablar de tantos y tantos problemas que en fin, que tendremos la oportunidad de volver a hacerlo. Muchísimas gracias y hasta otro rato. Salud. Muchas gracias a todos. Un saludo. Muchas gracias. Salvador, Eduardo, un saludo. Un abrazo. Gracias. Venga.